Has dicho que después de la guerra también, como había mucha hambre, ¿tu familia cómo solucionaba eso del hambre? ¿Has contado antes? Pues ya te he dicho, mi padre iba todos los sábados. Ahora, lo cojonudo es que, claro, como mi tío no había sido en aquellos pueblos, no había sido nada político, trabajaba en el ferrocarril y era cojonudo, porque tenía un hermano y todos tenían pase. Les daban pase no sé cuántos miles de kilómetros. Y claro, mi padre, que había sido rojo, iba con el pase. Pues todos los sábados íbamos pues, con una cestita y claro, pues uno le daba un pan, el otro le daba unos garbanzos y tal, y por eso no hemos pasado hambre. ¿Cómo se llama tu tío? Vamos, ya que sí, mi tío se llama Gervasio. Gervasio Vicario también, sí. ¿No? ¿Y él siguió viviendo en Burgos siempre? Sí. Gervasio. O sea que así, ¿y luego qué pasaba? ¿Siempre conseguía traer tu padre esa cesta de comida a casa o...? Claro, pues... ¿Siempre? Bueno, siempre, alguna vez igual la franquita, pero pocas veces, Sí, lo que solía pasar mucho miedo es venir de la estación del norte con la cestita a Churi. Claro, porque cogían allí la policía y que yo, y tal, pues venga, requisa bala. Y no podías venir con una gallina así, porque joder, menudo solio para la policía.